Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra. Y ya estamos en el día número 97 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy leyendo Segunda de Samuel, capítulo 22. Vamos a llegar hasta el capítulo 24 porque aquí culmina Segunda de Samuel. Ha sido una travesía bien interesante desde Samuel, ver todo el reinado de Saúl. Y luego toda la vida de David, desde que fue llamado por el Señor hasta su reinado, su familia, todo. Ha sido bien interesante estudiar la vida de David y conocer, ¿verdad? Todo lo que su palabra nos enseña. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar con esta lectura, no sin antes hacer una oración. Padre, te damos gracias, Dios mío, te damos gloria, te damos honra. Gracias por tu hermosa presencia, Dios mío, porque tú siempre nos ayudas, nos das las fuerzas para continuar. Y sabemos, Señor, que tú has de ayudarnos en este plan de lectura, has de darnos la sabiduría, el entendimiento, Señor, la retentiva. Padre, para que atesoremos tu palabra, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Gracias, Señor, por el camino que hemos recorrido. Y aún, Señor, sabemos que tú nos seguirás ayudando en el camino que nos resta. Padre, hasta llegar al último día, ¿verdad? Y leer la Biblia juntos en un año. Sabemos, Señor, que tú nos seguirás fortaleciendo, ayudando y llenándonos de tu conocimiento. Te damos la gloria, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Segunda de Samuel, capítulo 22, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos, fui recto para con él.
y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá, los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión.
Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodo, de Belén. Sama, Arodita. Elica, Arodita. Eles, Partita. Ira, hijo de Iques, Tecoita. Abiezer, Anototita. Mebunai, Usatita. Salmón, Ahoita. Marai, Netofatita. Ay, santo. Eleb, hijo de Baana, Netofatita. Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín. Benaía, Piratonita. Idai, del arroyo de Gaaz, Abi-Albón, Arbatita. Asmavet, Barumita. Eliba, Saalbonita. Jonatán, de los hijos de Jasén. Sama, Ararita. Ayam, hijo de Sarar, Ararita. Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca. Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Esrai, Carmelita. Parai, Arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba. Bani, Gadita. Selec, Amonita. Naharai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Salvia. Ira, Itrita. Gareb, Itrita. Urías, Eteo, 37 por todos. Capítulo 24.
volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negueb de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Qué quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey rostro a tierra, y dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: No, sino por precio te lo compraré,
porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Gloria a Dios. Ya hemos leído los últimos 3 capítulos de Segunda de Samuel. Ese capítulo 22 vemos que hay un cántico hermoso, ¿verdad? Poderoso Jesús. Vemos que está expresando, ¿verdad? En este capítulo 22 la adoración. Era un cántico de liberación que parece, amado, como si fueran las últimas palabras de David antes de morir o algo similar, antes de culminar su reinado, ¿verdad? Porque es un resumen de agradecimiento por todas las veces que Dios lo ha librado de la muerte, por todas las victorias que Dios le ha entregado. Y este salmo es casi idéntico al Salmo 18. Salmo 18, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de los Salmos, un salmo de David. Es casi idéntico a este salmo. Así que podemos entender, ¿verdad? Que este capítulo de Segunda de Samuel 22 tiene gran similitud con Salmo 18, aunque quizás cambie en unas cosas leves. Algunos estudiosos creen que este cántico de liberación fue escrito mucho antes, cuando David tomó el trono en Segunda de Samuel 8. O sea, el hecho que estuviera diciendo que, ¿verdad?, que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, pues podemos entender que tuvo que haber sido, ¿verdad?, cuando él estuvo entrando al reinado. Pero también nos lleva a pensar, porque fíjate que David está diciendo, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente. Todos tus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Cuando nosotros leemos esto, que dice el Señor me ha librado, por la limpieza de mis manos, el Señor me ha premiado, el Señor me ha guardado porque no me aparté impíamente de él, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, fui recto para con él, me he guardado de maldad. Lo que nos lleva a pensar esto es que esto tuvo que haber ocurrido antes del pecado con Betsabé. Porque, amado, no creo que luego de que ya hubiera ocurrido este pecado con Betsabé y luego de que también David haya experimentado las consecuencias en su familia y lo que ocurrió con sus hijos, que David dijera, Dios me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, conforme a mi justicia, porque yo he guardado la palabra y no me he apartado de ella. Por eso es que eso nos lleva a pensar, y aún hay estudiosos de la palabra, ¿verdad?, que piensan que este salmo, este capítulo 22 de Segunda de Samuel, que ciertamente tiene un parecido grandísimo con el Salmo 18, que lo escribió David, pues podemos ver que ciertamente sí parece como si fuera escrito, fuera redactado, fuera cantado para aquel tiempo, ¿verdad?, en el que él estaba empezando su reinado y ya, ¿verdad?, pues ya había cesado de luchar contra esos enemigos que tenía y contra Saúl, que se había levantado contra él. Así que está presentando a Dios como su roca, como su refugio, como su fortaleza, como su libertador. Cuando hablamos de roca, hablamos de fortaleza, de sustento. Acuérdese que también una roca representa victoria para un hombre como David, porque con una piedra lisa del arroyo y con una honda clavó aquella piedra en la frente de Goliat. ¿Y qué hizo? Lo venció, ¿verdad?, con una simple piedra. Por eso es que está diciendo que Dios es mi roca.
Dice mi refugio. ¿De qué habla eso? De la relación que David tenía con el Señor. Que él se refugiaba en la presencia de Dios, se refugiaba en expresar sus emociones y sus sentimientos a Dios a través de los salmos. También se logró refugiar literalmente cuando fue, ¿verdad? Donde Aquis, rey de Gat, allí se hizo el loco, ¿verdad? Pero estuvo un tiempo viviendo allí, refugiado. Estuvo refugiado en la cueva de Adulán, donde allí se juntaron, ¿verdad? Todos los enlutados, los endeudados, los afligidos. Y está diciendo que el Señor es su roca, su refugio, su fortaleza, ¿verdad? Quien lo tiene de pie, quien lo ha ayudado, quien lo ha, ¿verdad? Quien lo ha ayudado a mantenerse y a permanecer. Y dice también, y su libertador. ¿Por qué libertador? Porque lo libró de tantas cosas, lo libró de las manos de sus enemigos. Así que cuando David está presentando este salmo precioso, pues está dejando saber, ¿verdad? Que estaba agradecido con el Señor porque hasta ahí lo había ayudado, porque había sido, ¿verdad? Gracias a las fuerzas de Dios y no a sus propias fuerzas. Dice también, déjame ver qué dice aquí, porque tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. O sea, David sabía que habían tinieblas en él que necesitaban que la luz del Señor las alumbrara, ¿verdad? Cuando nosotros todavía estamos en esa etapa, pues tenemos que arrepentirnos, tenemos que acercarnos a Dios, pero sabemos, ¿verdad? Que David, no importa en qué momento fue escrito y fue redactado este cántico, ciertamente está exaltando el nombre de Dios, no está exaltando lo que él ha alcanzado, no está hablando de su fuerza, no está hablando de lo que él ha logrado con sacrificio, no le está en todo tiempo, ¿verdad? Hablando de lo que ha hecho el Señor, de las grandezas del Señor, aleluya. Así que ya en el Salmo, en segunda de Samuel capítulo 23, pero ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de este capítulo 22? Que la gratitud siempre debe estar. Siempre debe estar porque David era un rey. Y no importa qué tan alto tú llegues, no importa qué tan lejos tú llegues en la vida, tú siempre tienes que darle gracias a Dios. Siempre tienes que darle la gloria a Dios. Tú no puedes decir, bueno, lo que he logrado no fue Dios, lo logré yo con mi esfuerzo, lo logré yo trabajando duro, lo logré yo con, ¿verdad? Con mucho trabajo, con mucho estudio, con mucho esto. Pero amado, ¿quién te da la fuerza para tú poder levantarte todos los días a trabajar? ¿Quién te da la salud? ¿Verdad? ¿Quién te da la sabiduría para que tú puedas estudiar? ¿Quién es el que te ha abierto puertas? ¿Quién es el que siempre ha estado ahí? ¿Quién es el que te ha librado de la muerte? ¿Te ha librado de accidentes? ¿Te ha librado de tantas cosas? O sea, tú no puedes pensar que donde tú has llegado ahí por tus fuerzas, porque tú te lo mereces, porque tú has trabajado duro y no digas nada acerca del Señor, no. No importa qué tan grande tú estés, siempre reconoce que la gloria es de Dios. Siempre reconoce que separado de Dios nada eres. Y que, ¿verdad? Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos? Y vemos que la fidelidad a Dios siempre va a tener bendición. Siempre va a alcanzar el respaldo de Dios cuando somos fieles al Señor y a su palabra. Ahora sí, segunda de Samuel capítulo 23. Vemos que este capítulo está dividido en dos partes. Está el último salmo de David, que dice palabras postreras de David. Y ahí podemos pensar que este pudo haber sido el último salmo de David. Pues está hablando de sus palabras postreras, de las últimas, ¿verdad? Y habla también del pacto eterno que Dios hizo con él. Acuérdense en que David le quería construir casa a Dios. Quería levantar un templo porque el arca estaba en tienda y él se sentía mal que le estuviera viviendo en casa de cedro. Sin embargo, el Señor le dijo, sabes que tú no me vas a hacer casa. Gracias, pero no gracias. Tú no me vas a hacer casa porque tú has derramado sangre, mucha sangre, pero de tus entrañas, ¿sabes? Van a ser un hijo que ese me va a levantar casa. Pero el Señor le dijo, tú me quieres levantar casa a mí, pero yo te quiero levantar casa a ti.
yo te quiero levantar, ¿verdad? Una descendencia duradera, un reinado para siempre. Y eso tiene su cumplimiento en Jesucristo, el Hijo de David, que vive y reina por los siglos de los siglos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que vemos que en la segunda parte de este capítulo 23 está la lista de los valientes de David. Y ahí nos menciona los nombres de estos hombres fieles que lucharon con David y que muchos de ellos lo siguieron en la cueva de Adulán. Eso fue en Primera de Samuel capítulo 22, cuando se encontraban allí en la cueva de Adulán los afligidos, los enlutados, los endeudados, todos los que estaban necesitados de restauración, y allí David fue jefe de ellos. Y de allí David levantó un ejército que estuvo con él, los valientes de David, que aun si tenían que dar la vida por su rey, lo hacían. Y entre ellos estaba Abisaí, estaba Sama, estaba Eliam, el hijo de Ahitofel. ¿Se acuerda que Eliam era el papá de Betsabé y Ahitofel era el abuelo de Betsabé? Y también vemos que menciona a Urías Geteo, a ese Urías que David había dicho a Joab que lo pusieran en lo más recio de la batalla y se retiraran, lo dejaran solo. ¿Para qué? Para que fuera herido y muriera. Así que los valientes de David. ¿Qué nos enseña este capítulo 23? Que David no estuvo solo. O sea, no podemos hablar de David y echarle flores a David, hablar del reinado tan tremendo de David, de todas las hazañas que logró, porque sabes que él no las logró solo. Dios usó personas claves para cumplir sus propósitos. David tuvo un trabajo en equipo, un equipo de trabajo tremendo. Como ciertamente nosotros sabemos que somos el cuerpo de Cristo y que cada miembro de ese cuerpo tiene una función diferente pero esencial. Pues de igual manera los valientes de David quizás no estaban reinando como lo estaba haciendo David, quizás no estaban atendiendo otro tipo de asuntos, pero estaban peleando las batallas de Jehová. Mira, y es tan tremendo, ¿verdad? Ver cómo a través de la palabra del Señor nos habla de ese ejército de David. Gloria a Jesús. Así que, primero, amado, tiene que estar el agradecimiento a Dios. Yo no puedo pensar que lo que he logrado lo logré por mí. Y cuando me dicen, wow, qué tremendo, wow, qué bien tú predicas, wow, qué bendición esto, qué bendición lo otro. Y nosotros, gracias. No, la gloria es del Señor. Pero todo lo que logremos, todo lo que hagamos, todo lo que alcancemos, sepamos siempre agradecer a Dios, sepamos siempre darle la gloria al Señor. Poderoso Jesús. Porque hay personas que Dios las pone en nuestro caminar que nos ayuden a alcanzar el propósito de Dios. Pero David no alcanzó todo esto solo. Así que debe estar el agradecimiento a Dios y el agradecimiento a las personas. Yo no puedo decir tampoco que todo fue Dios. Porque, amado, si yo tengo un equipo de trabajo o si yo tengo, ¿verdad?, un padre y una madre que están ahí conmigo siempre, que me han dado la mano, quizás mi esposo, ¿verdad?, que me da la mano con los nenes, o quizás, ¿verdad?, el jefe o la jefa que me ha dado la oportunidad de trabajar. Quizás, mira, amado, hay tantas personas que nosotros les tenemos que agradecer. Entonces yo no puedo decir no, gracias a Dios, porque a mí el que me llamó fue Dios, el que me abrió puertas fue Dios. Está bien, pero y las personas que fueron instrumentos de Dios para ayudarte, esas no cuentan. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. Sí, ciertamente toda la gloria es del Señor, estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en que, ¿verdad?, el Señor es el que hace todas las cosas posibles. Estamos agradecidos con Él, pero que en ese agradecimiento no nos olvidemos agradecer también a las personas que han sido instrumentos de bendición. Gente que han sido guiadas por el Señor, quizás para darte la mano con una ofrenda, para darte la mano en tu momento de aflicción, para darte una ayuda cuando más tú la necesitas. Esas personas
también son importantes, también merecen que nosotros le agradezcamos. Seguro que si usted le da gracias a Dios solamente, pues no hay nada de malo, porque el que lo hace de corazón no se debe molestar. Tú no te puedes molestar si tú haces las cosas de corazón. Cuando tú te molestas es porque no las hiciste de corazón y estabas esperando algo de vuelta. Por lo tanto, las personas que nos ayudan no están buscando. El que nos ayuda de corazón no está buscando ni que lo mencione, no está buscando aplausos, no está buscando nada de eso. Pero como quiera, como yo soy agradecida del Señor, yo se lo digo. Mira, gracias por esto, mira, tal cosa. Agradecimiento con el Señor. Porque aquí todos somos importantes, todos jugamos una pieza clave. Ya en el capítulo 24 de Segunda de Samuel, fíjate que comienza diciendo, se encendió la ira de Dios e incitó a David a hacer un censo. Fíjate que dice que se encendió la ira de Dios e incitó a David. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Ahí es que uno dice, espérate. O sea que fue Satanás el que movió a David, el que engañó a David para que llevara esto a cabo, pero Dios lo permitió como, ¿verdad? Como disciplina a David. Porque sabes que nada sucede si Dios no lo permite. Dios lo permitió. Quizás no era lo que el Señor quería, quizás el Señor no se estaba agradando de la decisión de David. Quizás el Señor, ¿verdad?, estaba molesto, por eso se encendió la ira de Dios. Y por causa de eso, pues, el Señor permitió que Él lo hiciera. Que Él lo hiciera, pero Él iba a tener consecuencias. ¿Qué tiene de malo un censo? Si eso no lo hizo Moisés cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el libro de Números nos menciona 2 censos. Uno que se hizo, ¿verdad?, cuando el pueblo sale de Egipto y otro que se hizo justo antes de entrar a la tierra prometida, más o menos como unos 38, 39 años después. Y simplemente era para medir cuántos hombres habían aptos para la guerra de 18 años para arriba. Y era para saber que cuando entraran a la tierra prometida, que iban a entrar con Josué, pues saber con cuántos ellos contaban. ¿Ves? Esos fueron censos que mandó el Señor. Pero ¿qué estaba ocurriendo aquí? Que este censo no lo mandó el Señor. Esto lo estaba haciendo David. Así que en el principio de Éxodo capítulo 30, versículo 12, habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. ¿Saben? El pensamiento de las culturas antiguas, un hombre solamente tenía derecho a contar o a hacer un censo sobre lo que le pertenecía. Y el pueblo de Israel, aunque David era el rey, el pueblo de Israel no le pertenecía a David, le pertenecía al Señor. Por lo tanto, solamente el Señor tenía el derecho de ordenar a llevar a cabo un censo. Así que vemos que Joab le deja saber a David que no está de acuerdo con lo que David está haciendo. Siempre, ¿verdad?, vemos a un Joab que confronta a David. Confronta a David cuando estaba mal, claro, por el mejor interés de David del pueblo. Y le está pidiendo a David reconsiderar su necio deseo de censar la nación. O sea, y le está preguntando, ¿para qué tú lo quieres hacer? Eso es lo que yo quiero que tú me contestes, David. ¿Para qué tú lo quieres hacer? Porque le estaba dando a entender el motivo detrás del censo y es el orgullo. Es el poner la confianza en los números, en las cantidades. Cuando una persona pone la mirada en los números y en las cantidades, tarde o temprano se va a desviar del evangelio santo puro, se va a desviar del propósito de Dios. Esta persona, ¿verdad?, se va a extraviar. Porque ciertamente, poderoso el nombre de Jesús, ya está poniendo su confianza en las cantidades. Por eso, amados, si nosotros compartimos estos videos, estos mensajes, yo les digo que compartan. Que lo compartan con otros. Y no lo digo siempre, usted lo sabe, los que siguen estos videos. Yo no digo que lo compartan siempre. Y si lo digo para que llegue a la vida de otros. Pero yo no tengo mi confianza puesta en números. Eso a mí no me llena. Yo no recibo ningún beneficio de eso, ni de esto tampoco.
Simplemente esto es, ¿verdad? Por amor al Señor, por amor a su palabra y por amor a las almas. Aleluya. Que todos somos almas de salvación del Señor y todos estamos en esa perfección, todos vamos camino a esa perfección. Dios nos va perfeccionando, pero mientras esperamos a Cristo, mientras seguimos hacia adelante sirviendo al Señor y adorándole, tenemos que ir creciendo en el conocimiento de su palabra. Tiene que ocurrir algo en nuestra vida. Poderoso el nombre de Jesús. Que nosotros cada día pongamos más nuestra confianza en el Señor y no hagamos como David, que en este momento estaba poniendo su confianza en los números, como que eso le daba cierta satisfacción. Así que Joab, aunque era impulsivo y quizás no era muy espiritual, ciertamente aquí estaba siendo un instrumento de Dios para tratar de convencer a David de que no hiciera el censo. De todas maneras, la insistencia de David pudo más. Hicieron el censo que duró 9 meses y 20 días. Y encontraron que habían 800,000 hombres de los fuertes que sacaban espada de Israel y 500,000 hombres de los de Judá. O sea, un total de 1,300,000 hombres de guerras entre las 12 tribus. Eso es sin contar mujeres y sin contar niños. O sea que tenemos que pensar que había aproximadamente 5 millones, 6 millones, 7 millones de habitantes, cuidado si más, porque si solamente 1,300,000 eran hombres aptos para la guerra, ¿verdad? Y eso habla de un rango de edad, eso habla también de que esas personas tengan salud, de que no tengan algún defecto físico, personas que eran aptas para ir a la guerra, hombres, 1,300,000. Y después del censo dice la Biblia que a David le pesó su corazón. Él sabía que lo que había hecho, el Señor no estaba contento con él. Él sabía que había pecado delante del Señor. O sea que vemos un David que ya volvió a tener sensibilidad. Quizás en el momento que pecó con Betsabé, él se quedó como si nada. Dios envía al profeta Natán para confrontarlo. Y él como que ese hombre hay que matarlo. O sea, no tenía esa sensibilidad de entender que estaban hablando de él. Pero en este momento aquí nadie le ha dicho nada. Pero después del censo le pesó su corazón. O sea que él comenzó a sentir en su corazón, yo le fallé al Señor, yo tengo que arrepentirme, ¿verdad? Yo estuve mal, yo hice algo que al Señor no le agradó, ¿verdad? Él se dio cuenta de que fue por orgullo y por vanagloria que había hecho ese censo y le pide perdón a Dios. Dios le permite a David escoger su juicio, ¿verdad? Por medio del profeta Gad, que era el vidente. Le dice 7 años de hambre o huir delante de tus enemigos durante 3 meses. Durante 3 meses tus enemigos te van a estar persiguiendo. O una peste, ¿verdad? Una plaga en tu tierra por 3 días. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? En el capítulo 24. Le está dejando saber cuál de todas estas. Gloria a Jesús. Lo estoy buscando por aquí. ¿Y qué quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Ese es el versículo 13. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. ¿Qué había entendido David? David había entendido ya, ¿verdad? A finales de su reinado. David había entendido que ciertamente es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Pero él también sabía, poderoso el nombre de Jesús, que en muchas ocasiones él tampoco actuó con misericordia. Cuando, ¿verdad? Mató a Urías para quedarse con su esposa. Así que nada, lo que estamos viendo, amado, es que él está diciendo, yo prefiero caer en las manos de Jehová. ¿Y sabes qué escogió? Escogió la peste de 3 días. 3 días de plaga. Y en ese
en esos 3 días de plaga murieron 70,000 hombres. Fue una plaga devastadora. Para solamente haber durado unos 3 días exactos, fue sumamente contagiosa y sumamente mortal. 70,000 hombres. Y Gad le dijo a David que levantara altar en la era de Araúna, Jebuseo. ¿Qué eran las eras? Las eras se encontraban en lugares altos. David quería transformar ese lugar donde se separaba la paja del trigo en un lugar de sacrificio y adoración, ya que esta tierra comprada por David se convirtió luego en el sitio del templo de Salomón. Y eso lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 21. Lo que es poderoso el nombre de Jesús, el convertir aquella era, levantar un altar allí y adorar al Señor. Así que Araúna, con un corazón generoso, quería darle a David, el rey, todo lo que él quisiera. Pero David dijo: te lo compraré, porque no daré a Jehová mi Dios holocaustos o sacrificios que no me cuesten nada. O sea, él dijo: yo no lo voy a darle a Dios lo fácil. Yo no le voy a dar a Dios cualquier cosa. Yo no le voy a dar a Dios lo que me sobra. No, ni lo regalado. No, yo lo que le voy a dar a Dios me tiene que costar. Tiene que costarme. Y esto lo podemos aplicar en toda nuestra vida. Fíjate que no hay una hora exacta para que tú entregues el ayuno, pero ese ayuno tiene que costarte. Tú tienes que sentirlo. No es que, yo siempre como a mediodía, yo no desayuno, pues yo ayuné. No, no es lo mismo. No es lo mismo cuando usted presenta un ayuno al Señor con el propósito de consagrarse a Dios, con el propósito de clamar por las almas perdidas, con el propósito de que las cadenas se rompan. Una cosa es un ayuno, ¿verdad? De esa forma, y un ayuno que te cueste. Eso tiene que costarme. Lo que yo haga para Dios. Yo no quiero hacerlo fácil, yo no quiero lo regalado. Yo sé que me tiene que costar, porque seguir a Cristo, amado, nos tiene que costar. Si hasta el sol de hoy el servir al Señor no te ha costado nada, no te ha costado persecución, no te ha costado rechazo, no te ha costado soledad, pues tú tienes que preguntarte si verdaderamente estás sirviéndole al Señor. Porque el que sigue a Cristo, el que vive con el Señor, vive para agradarlo. ¿Sabes qué? Ciertamente, aleluya, van a haber cosas en su vida que le van a costar. Pero pasa que nosotros ponemos las cosas en balanza y decimos: bueno, pero es que la paz que Dios me da no se compara. Es que lo que vivo en el Señor, ¿verdad? Es mucho más importante. Así que ciertamente nos tiene que costar. Así que David levantó altar, sacrificó, ¿verdad? Llevó a cabo los holocaustos y el Señor oyó, y entonces cesó la plaga. Esa plaga que estaba acabando con el pueblo de Israel. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 24? Que tenemos que cuidarnos del orgullo, ¿verdad? Preguntarnos siempre: ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo para que me vean? ¿Lo estoy haciendo para vanagloriarme? ¿Lo estoy haciendo para que me miren? ¿Para que, ¿verdad? Todo el mundo quiera hacer lo que yo hago? No. Vamos a cuidarnos del orgullo. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Por qué queremos, ¿verdad? Todo el tiempo, pues, dejarle saber a la gente lo que hemos logrado, lo que somos, lo que tenemos, ¿no, amado? Cuidémonos del orgullo. Cuidémonos del altivez. La altivez, dice la Biblia, que al altivo Dios lo mira de lejos. Yo no sé usted, pero yo no quiero que Dios me mire de lejos. Yo quiero que el Señor me mire de cerca, que el Señor me lleve de su mano, que el Señor me abrace con su presencia. Mira, yo necesito, aleluya, estar a cuentas con el Señor. Así que valoremos a los que nos dicen la verdad por nuestro bien, como lo fue Joab. Claro, Joab no fue perfecto, desobedeció a David y le tiró unos dardos en el pecho a Absalón. Terminó matando a Amasa, ¿verdad? Que era el general del ejército ahora de David. Poderoso el nombre de Jesús, ¿verdad? En ese momento era el que era el general del ejército, y Joab volvió nuevamente a tomar su posición.
vemos que adorar a Dios tiene que implicar un sacrificio real. Tiene que costarme. No tiene que ser algo que me sobre, algo que simplemente di, algo que simplemente hice, ¿verdad? Debemos entender que servir al Señor y hacer cosas para Dios siempre va a tener un costo para nosotros. Así que el pecado y las consecuencias, el pecado y la desobediencia trae consecuencias. Por eso tenemos que estar vigilantes. Señor no le agradó el censo y ¿qué pasó? Ese censo trajo unas consecuencias. David escogió la mortandad de 3 días y ¿qué pasó? Cayeron sobre 70,000 del pueblo. Así que todo eso porque hubo un hombre que quiso, ¿verdad?, poner su confianza quizás en los números, quizás en las cantidades y no en el Dios que siempre le ha dado la victoria, porque aquí se trata de que andas con el Señor, aquí se trata de que el Señor llama y capacita, aquí se trata de que, gloria a Dios, de que en cada victoria que tengamos en nuestra vida, Dios está ahí con nosotros y a Él tenemos que darle gracias y a Él tenemos que darle honra. Así que vimos en 2 de Samuel al rey David, que fue escogido por el Señor, que tuvo grandes victorias, pero así también vemos que fue imperfecto, que pecó, que cometió errores, que vivió momentos difíciles como consecuencia de su desobediencia dentro de su familia. Poderoso el que vive para siempre. Así que vimos 1 de Samuel, que nos comienza hablando acerca de Samuel, de la monarquía, cuando Saúl es ungido, comienza su reinado, pero luego que es desechado por Dios y el Señor envía a Samuel a la casa de Isaí de Belén y ungen a David que se encontraba detrás de las ovejas. Pero no le tocó reinar hasta unos 10, 15 años más adelante, donde tuvo que estar huyendo de Saúl, tuvo que estar refugiándose en otros lugares, tuvo que pelear batallas tremendas. Poderoso Jesús, sin embargo, Dios le entregó la victoria. Aleluya. Y ya en 2 de Samuel hemos visto todo el reinado de David. Mañana, con el favor de Dios, vamos para el libro de Primera de Reyes. Y también esto está bien interesante, así que espero que haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos. Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor.